Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la prepa hoy vamos a ver tipos de datos, variables y operadores. Primero que nada, ¿qué es una variable? Este es un término fundamental de la programación. Es simplemente un objeto que reside en la memoria. La memoria ya sea la RAM o la memoria del disco duro. El objeto puede ser de alguno de los tipos vistos, número o cadena de texto. Ya vamos a ver qué es esto. O alguno de los otros tipos existentes de Python. Cada variable debe tener un nombre único llamado identificador. Es decir, el nombre que le asignamos a esta variable tiene que ser único, no se puede repetir. Si el nombre se repite, esta variable se le vuelve a asignar el valor, es decir, se cambia el valor de la variable. Estos son básicamente contenedores de datos que pueden ser cambiados a través de la programación. Hay distintos tipos de variables. Hay variables globales y locales. Las locales son las que están en una función en particular. Es decir, nosotros vamos a tener una función que sea sumar dos números y las variables que nosotros asignamos en esa función solo van a servir y van a estar disponibles dentro de esa función. Las globales son las que van a estar ocupadas por nuestro programa entero. Eso lo vamos a ver más adelante. En Python, cuando vamos a asignarle un nombre a una variable, tenemos que tener en cuenta que hay unas palabras reservadas. Esta es una lista de ellas. Estas palabras no las podemos usar para nombrar variables, ya que tienen otros propósitos y el mismo Python no lo va a permitir, además que no es una buena práctica asignarle estos nombres a las variables. Los tipos de datos, tenemos datos de tipos numéricos, que tenemos números enteros, reales o decimales y números complejos o imaginarios. En los enteros se les llama int, que viene de la palabra integer en inglés, y representan todos los números enteros, positivos, negativos y cero, sin partes decimales, es decir, no pueden haber números decimales. Y en Python 3 este número no tiene limitación de espacio, es decir, podemos escribir números muy grandes, así como números muy pequeños. Los números reales, o float en inglés, sirve para representar los números reales y tienen una parte decimal y otra entera. Lo que da a la izquierda de la coma y lo que da a la derecha de la coma. O en Python se usa el punto. Y los números complejos, se le dice complex, nos sirven para representar números complejos con una parte real y otra imaginaria. Hay datos de tipo cadena. Los datos de tipo cadena se le llama strings, que es cadena en inglés y se representa str, y nos permite guardar secuencias de caracteres. Un carácter es una letra específica o un símbolo o un número. Es un tipo inmutable. Como hemos comentado, las cadenas de caracteres en Python 3 están codificadas con Unicode. Ya les voy a decir que es Unicode. Hay diferentes tipos de representación para los datos de tipo cadena. Se puede representar estando dentro de dos comillas dobles, como el primer caso. El segundo es dentro de dos comillas simples, que es el segundo caso. Y el tercero es con tres comillas simples, que nos deja hacer un texto de varias líneas. Estas son en una sola línea, esto puedes hacerlo con varias líneas hacia abajo. Si mezclan distintos tipos de comillas, les va a dar un error. Después lo vamos a ver en el código. Estos son los tres básicos y los que van a poder usar. Otros tipos de datos que tenemos son los booleanos. Este tipo de datos reconoce solamente dos valores, verdadero y falso, true or false, en mayúsculas ambos. Los de carácter, esto es, en Python no lo van a ver como tal, pero es un tipo de string que es un solo carácter. El none, que es un valor, la ausencia de valor, un valor nulo, es cuando algo está vacío, por ejemplo. Y hay otros que lo vamos a ver más adelante, que son listas, tuplas y diccionarios. Lo que les contaba de Unicode. Unicode es un sistema de codificación de caracteres utilizado por los equipos informáticos para el almacenamiento e intercambio de datos en formato de texto. Asigna un número único a cada carácter de los principales sistemas de escrituras del mundo. El que nosotros vamos a estar usando es el UTF-8, que utiliza codificación de caracteres de ancho de 8 bits. Es decir, se pueden hacer 128 caracteres con 8 bits. Como sabemos, los computadores utilizan código binario. Y para el Unicode se utiliza, esta es la más popular, y se puede meter este link que ahorita vamos a ver para que hagan algunos ejemplos de eso. Lo que les contaba de Unicode es que él representa los distintos caracteres con un código numérico.
con el cual este código numérico lo representa en la pantalla con su símbolo correspondiente. Estos son algunos de los símbolos que tiene Unicode. Unicode tiene muchísimos símbolos. Y por ejemplo, para el número 0, él lo representa con el número 30 en Unicode. Para la letra P, con 50. Para el signo de exclamación es el 21. Y estas son algunas teclas, por ejemplo, delete, el null, lo que estamos hablando. Todo esto tiene una representación numérica y está basado en Unicode. Y Python usa Unicode para esta representación. Entonces tienen que tenerlo en cuenta porque lo vamos a usar más adelante para algunos ejercicios. Bueno, los operadores. Tenemos distintos tipos de operadores. Los matemáticos, es como lo conocemos comúnmente, la suma, resta, negación, multiplicación, exponente, división, división entera y el módulo. La suma, sumar dos números, resta es una resta, la negación es como la conocemos la negación, simplemente el signo menos. Una multiplicación, se utiliza el símbolo asterisco para multiplicar dos números. Una exponencial, se utiliza el doble asterisco en Python. 2 elevado a la 6. La división se usa un slash. Una división entera se usa el doble slash. Y para el módulo de un número se utiliza el símbolo de porcentaje. Esto lo vamos a ver ahorita en código. Están los operadores lógicos, que estos van a volver nada más verdadero o falso. Estos son de igualación, por decir, son iguales A y B. Si son distintos, si es menor, mayor, menor igual o mayor igual. También lo vamos a ver con ejemplos. Y operaciones de asignación, que esto es cuando le vamos a asignar un valor a una variable, lo que estábamos hablando anteriormente. Tenemos el signo igual, el más igual, menos igual, multiplicar e igualar, dividir e igualar, sacar el exponente e igualar. Lo mismo que vimos con las operaciones aritméticas, pero igualando la variable, asignándole un valor a la variable. Tenemos también el casteo, el casting, que Python es un lenguaje orientado a objetos y como tal utiliza clases para definir tipos de datos, incluidos sus tipos primitivos. Por lo tanto, la conversión en Python se realiza mediante funciones de constructor. Es decir, nosotros tenemos un tipo de dato, por ejemplo un integer, tenemos un float o un string, y lo queremos transformar a otro tipo de dato, porque, por ejemplo, si el usuario ingresa un string 54 y lo queremos usar como un valor numérico para hacer una operación matemática, entonces tenemos que hacer esto que se llama casting, que es pasar de un tipo de dato a otro, siempre y cuando sea compatible. No puedes pasar, por ejemplo, una letra a un número, un float o un int. Pero por lo menos si usamos esta función int, podemos pasar distintos tipos de datos a int. Es decir, si ponemos int y el número 3, tendremos un 3. Si ponemos un int y un 3.5, tendremos un 3. Porque Python redondea hacia abajo. Es decir, esto es un float 3.5. Pero como lo estamos casteando o pasando un número entero, él lo va a pasar a un número entero hacia abajo. Es decir, hacia 3. Si tenemos, por ejemplo, un string, él sí lo puede castear a int, a un número entero, y obtendremos un 3 de número entero. También tenemos el casting de tipo float y el de tipo string, es básicamente lo mismo. En el float, si tenemos un 3, ya ven cómo nos pone el decimal, .0. Si tenemos un 3.1, si es un float, se queda igual. Si tenemos un string 3, él lo castea a 3.0. Y si tenemos un string 3.5, también lo puede castear. También tenemos el casteo string, que si tenemos un string, lo castea igualmente. Si tenemos un 3, en vez en entero, él lo va a pasar a un tipo string o un tipo cadena de texto. Y lo mismo con float. Entonces podemos hacer ese casteo, ese intercambio de tipos de datos entre todos los datos que tengamos para trabajar de una manera u otra con ellos. Y por último, la función input es una función súper importante que la van a usar en todos los quizzes, proyectos y exámenes. La función input permite obtener texto escrito por teclado. Al llegar a la función, el programa se detiene esperando que se escriba algo y se pulse la tecla intro. Es decir, el programa se va a detener. Este es el código, por ejemplo, tenemos un print de qué universidad eres. El programa lo va a imprimir.
luego vamos a pedir un input que le vamos a asignar a una variable universidad el input, que es lo que va a escribir el usuario. Entonces él se va a detener aquí y va a pedir por teclado al usuario que escriba de qué universidad es, por lo menos. Entonces, si nosotros escribimos Unimed, le damos Enter. A la universidad se le asigna el valor Unimed, que es un tipo string. Y luego si hacemos un print en pantalla, podemos también imprimir de qué universidad somos y le ponemos la variable. Entonces, el input es importante porque podemos solicitar datos a un usuario a través de teclado y el programa se detiene cuando lo solicita. Eso es todo por aquí. Ahorita vamos a pasar al código para que se entienda cada uno de los ejemplos mejor. Como les iba contando antes de ir al editor de código Visual Studio Code para que veamos lo que les acabo de explicar. Aquí en GitHub ellos tienen un paquete para estudiantes que si crean la cuenta de GitHub con el correo de la universidad les ofrece muchísimos beneficios. Tienen cursos gratis, muchos servicios gratis, les ofrecen muchísimas cosas, pueden chequear aquí todo lo que tienen. Es buenísimo. De los editores de códigos, que son los IDEs o los IDEs, tenemos por ejemplo, nosotros vamos a usar Visual Studio Code, que es el más popular, es de Microsoft. Esto es básicamente una herramienta que te ofrece muchísimas ventajas cuando vas a hacer código, como autocorrección, resolución de errores, porque tú podrías en un archivo de texto plano en las notas hacer tu código y si lo haces perfecto, él va a correr el código de Python. Pero se usan los editores de código porque son muchísimo más eficientes y más fáciles de usar. Nosotros vamos a usar Visual Studio Code, ya lo deberían estar instalados, ahí están todos los videos que tienen en el Notion para instalarlo. Ahorita igual les voy a dar un repasito rápido. Otro que es súper bueno, hay uno que se llama Sublime, que también es súper bueno. Y este que se llama JetBrains, que viene con el GitHub Student Pack. Lo tienen gratis, creo que es por un año o por el tiempo que dure su correo de la universidad. Y es súper bueno. Entonces se meten en JetBrains, aquí en desarrollo está el PyCharm, que es el ID de Python. Pero bueno, nosotros vamos a usar Visual Studio Code para tener que todo sea como más homogéneo, más fácil. Y este es el que se usa generalmente en todas las compañías. Es de Microsoft y es muy bueno. Si nos vamos a Visual Studio Code, apenas ustedes lo abran, si ya lo instalaron, les debería salir una pantalla como esta. Aquí ustedes les da varias opciones. Le da Clone Repository, que es lo que estábamos hablando antes en la prepa de Git y GitHub. Si le dan a Open Folder, ustedes van a poder abrir la carpeta en la que quieren guardar su documento. Por ejemplo, prepas, algoritmos y programación. Entonces pueden abrir esta carpeta y ahí les va a abrir, por ejemplo, este archivo que tengo de Python. Si otras cosas que tienen aquí tienen un search, esto lo van a usar para GitHub, lo pueden usar, no juro. Esto es una cosa del debugging que lo vamos a ver qué es, y esto que es importante, que son las extensiones. En el Notion creo que ahí les dicen qué extensiones van a usar. Hay una que hizo el profe Luis, que es una recopilación de extensiones que van a usar, que solo creo que ponen Unimed, y les va a salir Unimed, algoritmos de programación, la instalan, y es un pack de extensiones. Aquí tienen 10 extensiones, por ejemplo esto autocompleta, aquí tienes una quick terminal, hace varias cositas. Este preview es para cuando tú guardas el archivo, él te lo formatea bonito. Ya vamos a ver todo eso. Y bueno, eso es lo que hace la IDE en verdad, usar las extensiones sobre todo para que te ayude con el desarrollo del código, que tengas un código más limpio, más ordenado, más rápido, más entendible, que te ayude con los bugs, con todo. Ahora vamos con los ejercicios que les estaba planteando para explicar. Ajá, continuamos. Ya cuando estén en su editor de código, hayan abierto una carpeta en la que quieren guardar sus archivos. Aquí tienen varios botoncitos. Este es para crear una carpeta dentro de una carpeta. Este es para crear un documento. Entonces ustedes, por lo general, pueden ponerle cualquier nombre. Se acostumbra, si van al archivo principal, se le llama main. Podemos llamarlo main. Y la extensión va a determinar el tipo de archivo que es. Si es un archivo TXT, que es de texto plano.
Si es un archivo de Python es py, que es el que vamos a utilizar nosotros. Entonces le ponen main o cualquier nombre, punto py. Y ya ven como el Visual Studio Code reconoce que es un archivo de Python y nos pone el logotipo aquí. Python utiliza el index para determinar en qué nivel del código estamos. Entonces se va a usar la tecla tabulador. Entonces si por ejemplo, eso lo vamos a ver ahorita con otros ejemplos, pero para que lo tengan en cuenta, cada línea es una línea distinta de código. Por ejemplo, el primer programa que ustedes van a hacer en su vida, va a ser un print. Aquí ven como Visual Studio Code les autocompleta, les da una serie de opciones que ustedes pueden elegir. Si ponen print y le dan enter, bueno, ahí tienen su primera función, que esto es lo que va a hacer un print, es imprimir en la terminal lo que nosotros le pongamos aquí. Si usamos comillas dobles o comillas simples, es un tipo string. Aquí les dice también los values que soporta dentro de la función, dentro de los paréntesis. Ustedes pueden ponerlo el tipo de objeto que ustedes quieren que imprima. Él puede imprimir strings, él puede imprimir números, listas, puede imprimir creo que cualquier objeto. Por ejemplo, aquí vamos a imprimir un string y le podemos poner el típico hola mundo. Para guardar le dan Command S, yo soy Mac, si es Windows creo que es Control S también. Y para correr su código, generalmente ustedes pueden correr el código en la terminal, pero también este ID tiene una terminal integrada y le van a dar aquí a la ruedita o le dan aquí en esta flechita y le ponen Run Python File. Y lo que va a pasar es que les sale esta terminalcita, que es una terminal cualquiera, como si yo abriera aquí la terminal tipo esta, pero aquí en su ID, entonces es mucho más cómodo para seguir el ritmo, porque van a tener que hacer esto muchas veces. Entonces, le dimos run y aquí el print nos imprimió entonces hola mundo en la terminal. O las otras cosas que estábamos viendo son las variables. Entonces una variable tiene que tener siempre en cuenta que va de izquierda a derecha, es decir, si tenemos variable y le pusimos literal el nombre variable y utilizamos el igualador, y si queremos que esto sea un número, ponemos simplemente el número. Si queremos que sea una string, ponemos comillas dobles o comillas simples. Esta variable es una variable que es una string y dice hola. Y si esta variable, si ahorita la vamos a imprimir de nuevo, van a ver que no va a imprimir nada. No imprimió nada. Porque no le estamos haciendo la función print. Pero si por ejemplo nosotros queremos imprimirle, ponemos un print, imprimimos el nombre de la variable, le pasamos como objeto la variable y ahorita se va a imprimir hola, que es el valor de esta variable. Fíjense como si yo no cambio el objeto que voy a imprimir, que es el objeto que se llama variable, o sea, la variable que le pusimos variable en este caso, le podemos poner otro nombre, le podemos poner a, y aquí también tenemos que poner a. Si le cambiamos aquí, en vez de hola, le ponemos chao, fíjense como él imprime chao, sin haber tocado esto que está aquí adentro. Si lo volvemos a cambiar a hola de nuevo, él imprime hola. Entonces, para eso sirve una variable, para usarla en muchas ocasiones. Porque claro, si yo solo voy a imprimir una vez hola, yo podría aquí poner hola y ya no tendría por qué usar una variable. Las variables se usan generalmente porque nosotros son objetos que vamos a usar muchas veces, o sea, repetidas veces. Por ejemplo, un número, el número 5, si lo vamos a usar en muchas operaciones, entonces podemos tener la variable 5, un número más complejo, qué sé yo, pi, 3.14, si lo vamos a usar muchas veces, y aquí podemos poner que la variable se llama pi. Y no tener que escribir el número tantas veces. Pero es lo que le decía, estas variables son mutables, las podemos cambiar en el tiempo. Fíjense, si yo ahorita pongo pi igual a hola de nuevo, o vamos a poner otra cosa, este es pi, no nos va a imprimir pi, no nos va a imprimir el número pi 3,14, sino nos va a imprimir este, porque
Python y todos los lenguajes de programación tienen una jerarquía. Ellos van desde la primera línea de código hasta abajo. Él va recorriendo, lee la primera línea, lee la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Él va siempre en ese orden. Entonces, ¿qué pasa? Él va a leer la línea 1. Si comentamos aquí para que se note mejor, para comentar se usa sharp o numeral. Y se comenta la línea, esta línea puede ser una línea de comentario, se llama, que esto no lo va a ejecutar el programa. Entonces, si ahorita aquí tenemos la variable pi, que es una variable de tipo int, que le pusimos el valor 3, esto es un float, perdón, porque es una coma, o sea, aquí tenemos 3 puntos. Y esta la estamos imprimiendo con el print. Entonces esta nos va a salir en la terminal. Si le damos a run file, nos imprimió 3,14. Si ahorita nosotros descomentamos esto, es lo que les está diciendo, la variable se va a asignar al 3.14, que es un float. Pero luego se va a volver a asignar a esta variable, se le va a asignar ahorita un string, que dice este es pi. Entonces si nosotros volvemos a correr, la variable ahorita que se imprimió, que es pi, no está imprimiendo esta primera variable 3,14, está imprimiendo la segunda. Él tomó otro valor y este valor es el que ahorita está imprimiendo aquí. Si nosotros ahorita la volvemos a cambiar aquí y le ponemos el número 4, un int número 4, y volvemos a imprimir pi, vamos a ver que no va a imprimir ni 3,14 ni este es pi, sino que va a imprimir la última modificación que se hizo de la variable antes de un print o de la utilización por la que utilicemos la variable. Entonces imprimió este es pi, que fue justo el anterior antes del print, y para este print se imprimió 4. Entonces ahí tenemos lo de las variables. Ya sabemos que las variables podemos hacer un entero, que es un número, por ejemplo 7. Ese lo podemos imprimir. También podemos ver qué tipo de variable es con el comando type, que es el tipo de variable, y aquí le introducimos la variable. Le ponemos entero, que es esta variable. Esto nos debería dar un int porque es un número sin comas. Entonces, para nosotros ver esto, podemos hacer un print. Ya les dije que el print puede imprimir casi cualquier cosa, de verdad. Entonces, si quieren saber el tipo, qué tipo de variable están trabajando, si es un int, si es un string, si es un float, si es una lista, lo que sea, pueden hacer un print, escriben type, y dentro de los paréntesis ponen la variable de la que quieran saber de qué tipo es. Si aquí imprimimos esto, entonces aquí nos sale class, es un class integer. Lo mismo podemos hacer entonces si queremos un número real, que es un float, 7.2 por ejemplo. Y si hacemos un print de este, igual type, real, que es el nombre que le asignamos a esta variable, él debería entonces imprimirnos un float, que es un tipo float. Y aquí está float. Si hacemos lo mismo para un número complejo, aquí podemos poner complejo, por ejemplo, vamos a ponerle más. Este es un número complejo o imaginario. Entonces aquí el type complejo para que nos diga qué tipo de dato es. Y aquí nos puso complex. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver las variables de cadena, que es la que les comentaba antes. Las variables de cadena son las tipo string. Entonces podemos poner cadena 1. Este es el nombre de la variable. Siempre que que asignen un valor a una variable, el valor va a estar del lado derecho. Y el nombre que le asignemos va a estar del lado izquierdo. Es decir, no es lo mismo poner esto que esto. De hecho, esto nos da un error. O sea, ni siquiera nos deja. ¿Ves? No puedes asignar esa expresión así. El nombre de una variable no puede ni siquiera estar entre comillas. Siempre tiene que ser el nombre de la variable a la izquierda y el valor a la derecha. Entonces podemos tener, por ejemplo, la cadena 1, un hola con 2 comillas. Una cadena 2, que puede ser con comillas simples, como les decía. ¿Qué tal? Una cadena 3, que es otro tipo, que son 3 veces comillas simples. Entonces esto a ustedes les deja hacer
un texto de en todas estas líneas. Por ejemplo, hola, aquí abajo podemos poner cómo, y aquí más adelante estás. Ya van a ver la diferencia entre estas tres. Cuando ponemos comillas dobles y comillas simples, solo va a imprimir una línea de texto, es decir, solo va a imprimir la línea 2. O bueno, ustedes se pueden pasar, pero lo va a escribir en una línea continua. Bueno, ves, aquí si lo doy enter, me sale un error de que está mal hecho. Para imprimir varias líneas, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Así como yo quiero imprimirlo, podemos usar triple comillas simples. Se le damos print para ver cuál es cada una. Cadena 1. Sale hola. Si ponemos cadena 2, ¿cómo estás? En una línea de código. Si le damos a cadena 3, cadena 3, nos imprime tal cual lo escribimos aquí. Hola, ¿cómo estás? Esos son tres tipos de formas en las que ustedes pueden imprimir una cadena de texto. Y bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Podemos asignar variables múltiples de esta manera. Por ejemplo, la variable a, b, c. Aquí tenemos tres variables, la variable a, la variable b y la c. Y podemos asignarlas todas a una misma línea de código. Esto a veces puede ser útil si tenemos muchas variables para tener menos líneas de código, porque esto se hace muy largo. Se pueden hacer 100, 200 líneas y así ahorramos 3 lineecitas por lo menos. Y podemos asignarles distintos valores. Por ejemplo, un int 5, este va a corresponder, como es el primero, a la a. La variable a va a estar igualada a 5. La variable b va a estar igualada a, no sé, a un float, 3.2. Y la variable c a un string, por ejemplo, hola. O sea que asignamos tres variables, pero en una sola línea. En vez de hacer a igual a 5, b igual a 3.2 y c igual a hola, lo hicimos todo en una sola línea. Esta es otra forma de hacerlo. Como les dije aquí, cada línea de código se separa por un enter, es decir, la línea 2 y la línea 3. Y si nosotros aquí hacemos print, por ejemplo a, print b y print c, ven cómo nos imprime 5, el a, luego el 3.2 y luego el hola. Otra cosa que podemos hacer es asignar muchas variables a un mismo valor. Es decir, podemos hacer x es igual a z, es igual a es igual a y, es igual a z. Pues. Y esto lo podemos igualar a un booleano. Como les comentaba, hay booleanos que son true or false en mayúscula, que también se identifica como el true es el número 1 y el false es el número 0, prendido o apagado. Esta x y z, entonces las tres van a tener el mismo valor, que significa que es true. Y si hacemos un print de x, un print de y un print de z, como las tres tienen asignado el mismo valor true, nos va a imprimir true, true, true. Otra cosa que podemos hacer con las variables, hay unos que se llaman valores de pertenencia, que por ejemplo nosotros aquí podemos imprimir si nosotros aquí tenemos una cadena o un string y a este string le ponemos la palabra hola, están el in y el not in. Si ponemos in, significa que, por ejemplo, la letra H queremos ver si está en in cadena. Esto nos va a volver un true or false. Es decir, aquí se pregunta, ¿la letra H está en la cadena 1? Bueno, mira, sí está. Entonces en este print nos va a volver un true. True. Si ponemos en cambio not in, es decir, no está,
nos va a volver falso. Si ponemos una letra random, qué sé yo, D no está en la palabra hola, y le preguntamos, mira, la letra D está en la cadena hola, o sea, en la cadena. False, la letra D no está ahí. Otra cosa que podemos hacer con las variables es, por ejemplo, la concatenación. La concatenación de strings se usa el signo más. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, print h más o más l más a. Él va a concatenar las distintos strings en una misma línea. O sea, es decir, la letra H le va a agregar la letra O, luego la letra E, luego la letra A. Nosotros imprimimos esto. Nos pone hola. Lo podemos hacer tanto aquí o tanto si tenemos las variables, por ejemplo. Tenemos la variable A, la variable B y la C y la D. Si a la variable A le asignamos la letra C, a la variable B le asignamos la letra H, a la variable C le vamos a asignar la letra A y a la variable D le vamos a asignar la letra O. Aquí tenemos tres letras y podemos hacer el mismo print, pero por ejemplo con la variable A más. Ven que aquí estoy poniendo solo la variable, sin las comillas. Entonces él va a entender, y mira, si yo la agarro aquí, si la subrayo, él me va a entender aquí que es la variable A. Si pongo la variable A más la variable B más la variable C más la variable D, él va a concatenar estas cuatro en una misma línea y nos va a poner chao, que sería C más H más A más O. La concatenación es full importante, full útil, entonces también la van a usar. ¿Qué otra cosa tenemos? Podemos usar también repetición. Por ejemplo, print. Si queremos repetir una cosa varias veces, ponemos el por, el símbolo aritmético, por ejemplo, 3 veces. Queremos imprimir hola 3 veces, entonces él va a imprimir hola, hola, hola. Todo pegado. Si le damos un espacio aquí, por ejemplo, entonces va a escribir hola espacio, hola espacio, hola espacio, separado. Tenemos también la indexación, que eso lo vamos a entender más cuando veamos listas. Pero es básicamente una cadena de texto, pueden verlo como una lista que va a tener muchos espacios. Cada espacio tiene un index. Si en todos los lenguajes de programación empieza desde el 0. Entonces el 0, 1, 2, 3, 4, 5, así va. Entonces si por ejemplo en esta cadena, podemos verlo así. Tenemos la letra H, luego la O, luego la L, luego la A. Entonces la H va a tener un index 0, la O va a tener un index 1, la L va a tener un index 2 y la A va a tener un index 3. Este es como el puesto que ellos llevan en la cadena de esa variable. ¿Qué puesto ocupa cada letra? Entonces nosotros podemos, si queremos, print. Vamos a hacer aquí la cadena. Y ponemos la palabra hola igual. Entonces aquí, como les decía, vamos a poner los números para que se entienda. El 1, el 2, el 3 y el 4. El index 0, el index 1, el index 2 y el index 3. Estas letras ocupan este valor. Entonces si aquí imprimimos, por ejemplo, la cadena, nos va a imprimir hola. Pero si usamos los corchetes y le indicamos en qué posición de la cadena queremos imprimir, si queremos imprimir la posición 0, que es la H, le indicamos de la cadena hola, tú nos vas a imprimir, o sea, la variable cadena, que su valor es hola, vas a imprimir la posición 0, que vendría siendo la H. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Él va a imprimir. Bueno, primero nos da un error porque no podemos tener esto así. Pero si comentamos esto, y ahora son líneas de comentarios, él va a imprimir la H. Si le decimos que queremos el 2, el index 2, que pertenece a la letra L en esta cadena,
Esto no va a imprimir la L. Eso igual lo van a entender más adelante en la prepa de listas. Pero bueno, es fino que lo sepan de uno. Y que puedan ir jugando con todo lo de las variables, asignando variables, imprimiendo un poco de cosas. Hay funciones que trae ya, que se llaman funciones built-in en Python, que son pequeñas funciones que trae el IDE, que por eso es tan bueno y tan importante, que nos facilita mucho la vida. Que ya alguien la programó, nosotros lo que hacemos es usarlas. Y por ejemplo podemos usar una que se llama len. Esta función, si le damos aquí, nos dice que, nos dice que nos da, no, el resultado va a ser un int. Y este len va a ser la longitud o el size de lo que le pongamos adentro. Por ejemplo, si le pongamos un string, hola, su longitud va a ser de 4. Es decir, el index 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces su longitud va a ser de 4. Si nosotros queremos contar cuántas letras tiene un string o qué longitud tiene. Entonces si por ejemplo hacemos un print de esto, ya dijimos que esta función nos va a devolver la longitud en un int. Entonces si le damos run, nos dice 4. O sea, él tiene una longitud de 4. 1, 2, 3, 4. Tenemos otra como max. Max nos devuelve la última posición o la posición más alta. Nos debería devolver la A. No, disculpe. Max te devuelve la letra más alta. Es decir, en el abecedario las letras van en orden alfabético. A, B, C, D, F, H, I, J, K, L, M, N, O. O es la letra más alta en el abecedario, entonces nos devuelve la más alta. Y lo mismo con min. Nos devuelve la más baja, nos devuelve A. Ahí está. Son funcioncitas que son importantes. Igual yo les puedo pasar una lista de las funciones más útiles y las tienen a la mano y las van probando. Cuando vayan haciendo el código probablemente usen varias de esas. Recuerden lo de las palabras reservadas. Una variable tú lo puedes llamar como quieras. Variable, name, generalmente usamos inglés. Last name, pues, también se usa el camel case, que es usar todas en minúsculas. Y para separar palabras usamos el piso. Entonces, por ejemplo, si nosotros usamos la variable o lo que sea. Pero las que no se pueden usar son las reservadas, que es la lista que yo les comenté antes. No se puede usar AND. Ahí ves que nos da un error. Y de hecho se pone un color distinto porque AND es una variable reservada. No podemos usar, por ejemplo, else. También se pinta otro color, no nos deja. Nos sale error. Pero si por ejemplo ponemos A, sí nos deja. No podemos usar los nombres reservados, las palabras reservadas para llamar las variables en Python. Ya les comenté los tipos de datos. También tenemos el dato de tipo none, que es un dato que es la ausencia de valor o valor nulo. El booleano, que es el true or false en mayúscula. Y los otros que vamos a ver después, que son las listas, las tuplas y los diccionarios. Y hay muchos más en verdad. Los operadores matemáticos. También si nosotros tenemos, por ejemplo, A, le asignamos el valor 4. Y B, le asignamos el valor 5. Si nosotros hacemos un print, podemos poner también C es igual a más B. Imprimimos C. Esto nos va a dar 9. 4 más 5, 9. Podemos hacer lo mismo con cualquier operación. Con menos va a restar. 4 menos 5 menos 1. Con un signo de multiplicar. El asterisco es para multiplicar. 4 por 5, 20. El doble asterisco es para elevar, para hacer exponente. 4 a la 5. 1024. El slash hacia la derecha sirve para dividir. 4 entre 5, 0.8. Si le damos el doble slash, nos hace una edición exacta, es decir, sin decimales.
las redondea hacia abajo, como les dije en las láminas, siempre Python redondea hacia abajo. Entonces 0.8 lo redondea hacia el número de abajo, que es 0. Si hacemos el módulo de un número, en este caso es 4. ¿Qué otra cosa podemos ver? Esos son los aritméticos. Ahorita vamos a hacer las asignaciones de valor. Entonces siguiendo tenemos los operadores lógicos, que estos van a volver, como dice la presentación, verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, tenemos el doble igual, o sea, un igual es para asignación de una variable. Por ejemplo, a es igual a 2, y si le damos doble igual, es un operador lógico que nos indica si a es igual a b, por ejemplo. Entonces, si tenemos a es igual a 2 y b es igual a 2, y sabemos que el operador lógico nos devuelve verdadero o falso. Entonces, si ponemos a es igual a b, esto nos haría volver verdadero porque a tiene el mismo valor que b. True. Si aquí le cambiamos y le ponemos otro número, no va a tener el mismo valor. False. Ahora, esto lo podemos hacer tanto para integers como para floats como para strings. Por ejemplo, si ponemos la palabra hola, esto va a tener un valor numérico en el que se transforma por el Unicode, que sabemos que yo les dije que el Unicode se representaba cada letra con una representación numérica, que por ejemplo la A minúscula tenía el valor de 30, y así con cada letra. Entonces, por ejemplo, este hola y este hola van a tener la misma representación numérica en cada carácter, ya que la H es mayúscula, la O, la L y la A. Aquí nos va a volver a dar true. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta H le pongo una H minúscula? Esta H mayúscula y esta H minúscula en Unicode no va a tener el mismo valor numérico. Si le damos a wrong, nos va a dar false. Entonces hay que estar pendientes ahí cuando hagamos validaciones con strings, que ambas van a tener que estar exactamente igual, con las mismas mayúsculas, las mismas minúsculas y la misma letra, el mismo los símbolos. Entonces, para que tengan en cuenta, hay unas funciones de Python que nos ayudan con esto, que por ejemplo vuelve, si nosotros tenemos algo así, por ejemplo, con una mayúscula intercalada, una cosa rara, podemos hacerlas todas minúsculas, todas mayúsculas, pero bueno, salemos más adelante cuando hagamos algún programita. Otra cosa que tenemos es el del igual igual, y tenemos el, vamos a poner aquí un número que es como más fácil de ver. Tenemos distinto, el distinto es con un signo de exclamación y un igual. Aquí pregunta, ¿A es distinto de B? O sea, ¿son distintos? No. Por lo cual nos va a dar false. Ahora, si fueran distintos, ¿ellos son distintos? Sí. Entonces es un true. Lo mismo tenemos entonces con el menor, el mayor, el menor igual, el mayor igual, perdón, el menor igual. Entonces, por ejemplo, con el menor, entonces de izquierda a derecha, A es menor que B. Sí, A es menor que B. Entonces eso es verdadero. True. Ahora si lo hacemos con mayor, A es mayor que B. No. A menos mayor que B, A es 4 y B es 5. Entonces esto nos va a dar falso. O sea, una proposición falsa. Tenemos que A es menor o igual. Si ponemos 5, A es menor o igual. Si A es igual, entonces esto se va a cumplir, esta proposición. Ahora sí, ¿qué pasa si ponemos solo que A es menor? A es menor, estrictamente menor que 5. No, A no es estrictamente menor. Entonces nos va a dar false. Pero A es estrictamente menor o igual que 5. ¿A es menor o igual que 5? Sí, porque es igual. Tiene que tener cuidado con eso, con el menor igual o el igual. Cuando es menor, no puede ser el mismo número. Cuando es menor igual, puede ser el mismo número.
Lo mismo aplica para el mayor. A es mayor, estrictamente mayor, no. Entonces es false. Pero A es estrictamente, A es mayor o igual, sí. Nos va a dar true. Son los operadores lógicos. Siempre retornan true o false. Esto lo van a usar mucho también en sus programas para validar datos, etc. Y los operadores, una de las últimas cosas, los operadores de asignación. Ya sabemos que tenemos el igual. Esto asigna A igual a tal. Podemos también asignar, por ejemplo, B es igual a A. ¿Qué va a pasar? Que B va a agarrar el valor de A. Si nosotros aquí imprimimos A, nos va bueno, si imprimimos A nos va a dar 5. Si imprimimos B, ya que le dimos el mismo valor, también nos va a dar 5. Otra cosa, podemos usar el operador de asignación mayor igual. ¿Qué va a pasar? A vale 5, le estamos diciendo que le sume y que lo iguale. Es decir, en vez de hacer, por ejemplo, A es igual a más 3, ¿esto qué haría? Que haría que A lo vas a igualar a A, que vale 5, más 3. O sea, esto va a quedar 8. A es igual a 8. Aquí lo estamos haciendo en un solo pasito, que sería A, que es 5, más igual, o sea, le vas a sumar y me lo vas a igualar de una vez. Entonces esto nos va a dar lo mismo. Esto es los dos, la misma expresión, pero escrito distinto. Entonces si nosotros, para verlo, aquí imprimimos A, ya sabemos que aquí vale 5, le asignamos otro valor a esa variable, entonces aquí va a estar 8. Aquí nos debería imprimir 8, que es la última asignación que se le hizo a esa variable. 8. Ahora, si lo hacemos de la otra manera que les expliqué, con el operador de asignación más igual, nos va a dar lo mismo exactamente. Le está sumando 3 a la última asignación de la variable y lo va a igualar. ¿Qué otro tenemos? Tenemos lo mismo pero con menos. Con menos. Con el por. Con el división. Con el exponencial. Con todos los operadores aritméticos que les mencioné antes. Con este y con el de módulo. Es decir, si a 5, por ejemplo, lo elevamos, o sea que le hacemos a 5 es igual a se eleva a 2 y lo iguala, entonces 5 a la 2, 25. Aquí está. Con cualquier operador matemático, si le ponemos el igual, le hacemos la asignación de una vez, es decir, no hay que hacer este pasito. Otra cosa importante que se va a hacer con las variables es el casteo. Si nosotros tenemos una variable, por ejemplo un int, esto es un int, si que nosotros imprimimos el type, como les había dicho, de la variable A, él nos va a volver el type o la clase int. Si nosotros podemos cambiar este tipo de datos, para cambiarlo, lo que hacemos es que, por ejemplo, ponemos la variable A, entonces va a ser igual a la variable a string, por ejemplo, de A. ¿Qué va a hacer esto? Él va a cambiar el tipo de variable de un int a un string. Y ahora es un tipo string. Si le ponemos float, lo va a cambiar a float. Siempre y cuando eso sea se pueda cambiar. Es decir, una letra, si aquí ponemos A, o sea que la variable A bueno, vamos a ponerle otra cosa. Hola. Tú no puedes transformar un hola a un float, porque no son compatibles, tiene que juro ser un número. Pero si nosotros aquí tenemos un 6, él sí que lo puede transformar a un float. Y el tipo de float que va a ser un 6.0, que es el número decimal que representa el 6. 6.0.
Entonces esto lo podemos hacer con cualquier dato. Podemos pasarlo a float, ya les dije, a int. Por ejemplo, a int o a string. Entonces, por ejemplo, aquí como es un int, es un 6 sin decimal. Pasamos un string que tiene valor de 6 a un int que es un numérico que tiene valor de este valor. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si nosotros un string que por ejemplo puede ser un input, que ahorita les voy a explicar qué es un input, si nosotros agregamos el 6, o sea la variable a que tiene un string 6, o sea un tipo texto 6, si nosotros le sumamos un 5, miren lo que pasa cuando imprimimos. Primero nos da un error, porque tú no puedes sumar un string más un número. O sea, este tipo de valor, un string, tú no le puedes hacer unas operaciones matemáticas. Por eso si necesitas hacer si quieres hacer una operación matemática con un tipo de dato, string, primero tienes que castearlo o pasarlo a un valor numérico. Y ya van a ver que ahorita la operación matemática sí la hizo, que sería 6 más 5, 11. Para esto sirve básicamente el casteo, para pasar generalmente strings a números y a realizar operaciones matemáticas. Otra cosa que es importante es la función input. La función input es una función built-in, como habíamos dicho, como la función len, como la función min, etcétera, de Python. Y esta lo que hace es que le pide al usuario por consola que ingrese algo por teclado para nosotros usarlo. Entonces, él para el programa, cuando hay un input, le pide al usuario que ingrese algo por consola y luego eso lo podemos usar. Este tipo de datos es un tipo de dato string, o sea, lo que nosotros ingresamos por teclado del usuario va a ser un tipo string. Ahí es donde viene lo que les expliqué anteriormente, que si por ejemplo tenemos un dato tipo 6, porque el usuario ingresó un número 6, él lo va a ingresar como un tipo string. Y si lo queremos usar para realizar una operación matemática, tenemos que hacer el casteo a un int, por ejemplo. Entonces, el tipo de input. Podemos hacer un pequeño programa. Aquí le tenía un título. Por ejemplo, creo un programa que pide al usuario que ingrese su nombre y edad y que imprima cuando cumplió o cumplirá 18 años. Bueno, esto básicamente son un name, que sería nuestro nombre, un age, que sería nuestra edad. Estas son variables. Entonces, por ejemplo, en name podemos hacer el input con n. Y dentro de este input podemos o dejarlo vacío o le podemos poner un mensaje. Y podemos poner ingrese su nombre. Si nosotros le imprimimos así nada más, se pueden fijar que aquí me pide ingrese su nombre y me lo pone en la misma línea. A veces, para que se lea mejor, podemos hacer que haga un salto de línea. Un salto de línea se hace con un backslash n. O sea, no es el slash normal que es a la derecha, sino está tumbado para la izquierda. Y él lo que va a hacer es que va a saltar una línea. Entonces, por ejemplo, hacemos un backslash n y podemos poner así una viñetica para que indique como que mira, aquí estás escribiendo tú el usuario. Entonces, si imprimimos esto así, aquí puede matar la terminal como dice si les da un errorcito. Pero ajá. Entonces ven, como el backslash, él lo que hizo fue saltó a la siguiente línea y imprimió esta cosita que bueno, ustedes pueden poner lo que sea o no poner nada, pero como para que indique, mira, el usuario, mira, tú vas a escribir aquí. Entonces el usuario en su nombre, entonces yo puedo poner máximo. Y cuando le das enter, él registra ese input en esta variable por lo menos. Entonces podemos hacer lo mismo para asignar varias variables. Entonces, por ejemplo, ponemos age, input, ingrese su edad.
ponemos el backslash n, la viñetica. Podemos poner el año en el que estamos actualmente, 2022, menos como aquí tenemos que hacer un casteo, que es lo que les expliqué anteriormente, que hace que este age, que va a estar en string, porque todo lo que ingresamos por input, por teclado, va a ser una string. No podemos trabajar una operación aritmética con un string, entonces le hacemos el casteo, lo cambiamos a un valor de tipo integer y hacemos esta resta, que es el año actualmente menos nuestra edad, más 18, y con eso tenemos el año en el que nosotros nos volvimos mayor de edad. Podemos poner un mensaje. Y aquí algo que podemos hacer es por ejemplo, podemos hacer un print. Hay una forma que se llama el .format, que es para realizar mensajes. En vez de poner, por ejemplo, el año en que nació más name, es decir, mi nombre, más fue year. Entonces aquí, como les había explicado la concatenación, ustedes con los signos más, ustedes pueden concatenar distintos strings. Entonces, por ejemplo, van a concatenar el año en el que nació, espacio, mi nombre, el que yo puse input, más fue, más el año que nos da aquí como resultado. Si corremos este programa, Máximo, mi nombre es Máximo, ingrese su edad, 22. Ven, no podemos concatenar números a strings. Este year es un integer. Entonces, para nosotros hacer un casteo, tenemos que hacer un casteo aquí. Lo podemos hacer tanto aquí. Entonces va a agarrar este int y lo va a transformar en un string. O lo podemos hacer también aquí. Así. O sea que todo esto va a ser un int y él lo va a transformar a un string. Pero bueno, ya lo hicimos allá abajo. Máximo, 22. Y nos imprime el mensaje. El año en el que nació Máximo, name, fue 2010. El año en que nació no. El año en que cumplió mayoría de edad. Lo volvemos a correr. La variable mi nombre, mi edad. Entonces el año en que cumplió mayoría de edad máximo fue 2018. Mi name y el cálculo del año en el que yo cumplí 18 años, que fue 2018. Hay otra manera de hacer este print, que es haciendo un punto format. Un punto format es que en vez de hacer esta concatenación, que es medio fastidiosa a veces, que poniendo más, concatenando varios strings, lo que podemos hacer es un punto format, que es poner una F y el comentario. ¿Y qué pasa? Dentro de este comentario vas a poder escribir libremente, pero si tú pones llaves, dentro de estas llaves tú vas a poder poner variables. Es decir, aquí puedo poner la variable name, la variable age, la variable year. Entonces, y lo ventajoso de esto es que podemos poner cualquier tipo de variable y él va a hacer el casteo a string de una vez. No tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner el mismo mensaje. El año en el que cumplió mayoría de edad. Entonces aquí ponemos la variable name, o sea, máximo, o lo que pongamos fue otra variable con las llaves year. Entonces aquí nos estamos ahorrando primero
estar pendientes de estos espacios porque estamos haciendo toda una misma línea. Nos estamos ahorrando estos signos de más, todas estas comillas que son medio innecesarias porque aquí nos podemos confundir, aquí lo hacemos en una sola línea. Si corremos esto, máximo, 22, entonces nos va a imprimir lo mismo, pero mucho más fácil y nos ahorramos el casteo del año. Porque aquí lo tenemos que castear dentro de esto, pero aquí al lado el casteo automáticamente. Aquí la variable vemos que igual es la variable de año. Podemos poner otro nombre, María. Si tiene 34. Entonces el año en el que cumplió mayoría María fue 2016. Nos ahorramos el casteo, nos ahorramos comillas, nos ahorramos los signos de más. Este es súper útil, el punto format se llama. Es poner una F, las comillas, adentro de todo el texto que queramos. Y para meter variables lo hacemos entre llaves. Eso es básicamente toda la prepa de hoy. Esto es lo más importante que van a necesitar. Pueden practicar, pueden hacer varios programitas así, usando operaciones aritméticas, las que les mostré, y ir agarrando destreza aquí con VS Code y un poquito de Python, y teniendo todo en orden para las próximas prepas. O sea, que todo les funcione, que les funcione el run Python file, que les funcione VS Code, que les funcione todas estas cosas para que de aquí en adelante sea puro codear y practicar.